Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. Bueno chicas, ya hemos acabado con el campus de costura de agosto y ahora toca empezar nuevos proyectos. Y en el vídeo de hoy traemos algo muy apropiado para esta época del año, en el que después de nuestras vacaciones comienza todo otra vez. Los cursos, el trabajo, la escuela... Pues hoy vamos a hacer esta carpeta organizadora multiusos, sin bieses, sin cremalleras, muy sencillo de confeccionar. Como veis le he dado mi toque de scrapbooking. Y por dentro mirad qué cosa más bonita, con su etiqueta y todo. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos por supuesto los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción. Luego necesitaríamos, pues unas telas que coordinen, un coordinado bonito para lo que es hacer la funda del proyecto, y necesitamos guata de algodón, entretela y telas que coordinen, que yo os he dado estas dos opciones de forro porque para la que quiera hacerlo como una réplica al nuestro, que vienen los 5 fat quarter, viene la telita de las etiquetitas y el cierre. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos cortaditas las dos piezas, lo que sería la parte de adelante donde vamos a hacer el texto y la parte trasera de florecitas donde luego vamos a hacer una composición bonita, ¿vale? Esta tela la vamos a encarar a la otra, cara bonita con cara bonita, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo pues por el cuadrito, lo ponemos así encaradito y lo vamos a pasar por el cuadro, ¿vale? Vamos a pasar desde aquí hasta aquí, un pespunte con la máquina. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo hemos pasado. Ahora lo que vamos a hacer es cargar la costura. La florecita va a montar en el cuadrito. Y con ayuda de nuestro rodillito vamos a sentar la costura. O cogemos la plancha, pero vamos, que es simplemente asentar un poquito la costura, que casi que lo podemos hacer así, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ponerlo en detallito. Yo le voy a poner una puntilla porque quiero darle ese toque romántico que me gusta a mí tanto. La vamos a poner de aquí a aquí. Simplemente vamos a pasar un pespuntito justo por los agujeritos, por ahí. Muy bien, pues vamos a la máquina y pasamos este pespunte y volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es, después de haber unido esta pieza, vamos a cortar el forro, ¿vale? Yo he elegido cuadro azul, está el mismo cuadro en rosa. Vale, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a cortar el forro a la medida de la parte de fuera. Nos vamos a guiar por el cuadrito. Entonces empezamos aquí a donde nos diga. Ya tenemos la pieza cortadita, que la hemos cortado como esta. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle entretela, ¿vale? Vamos a ponerle entretela por la parte de atrás. Vamos a la plancha y volvemos. Bueno, ya tenemos pegada la entretela, ¿vale? Esta es la parte, digamos que es el forro de luego donde van a ir todos los bolsillitos, ¿vale? Por aquí y por aquí. Tenemos ya la entretela pegadita. La vamos a reservar porque ahora vamos a hacer los bolsillitos, ¿vale? Que tengo por un lado... Tengo dos bolsillos, o sea, tengo uno más grande, este, y luego este más pequeñito al que le voy a poner esta puntillita. Porque como lo vamos a hacer así como romanticón, pues creo que le va a quedar muy chulo. Y luego por otro lado tenemos tres bolsillos, uno que entra así y luego dos, uno así y otro así. Entonces, y también le vamos a poner la puntillita. Vamos a preparar todo para la máquina, vamos a reservar las puntillas a un ladito y vamos a preparar estos bolsillitos. Entonces empezamos por este, podemos ponerle también el cuadrito por dentro, el forro de cuadrito me refiero. Pero yo le he puesto este que tenía por casa, pero si le ponéis el de cuadrito el más mono se queda. O azul, el forro liso, o con lunarcitos, o como queráis. Este proyecto va a ser muy fácil porque, ya lo veréis, lo vamos a hacer en un plis plas porque lo que he hecho es evitar bieses, que sé que se os atraviesan un poco. Entonces en esta ocasión vamos a hacerlo como más informal, como más, pues eso, sin bieses. Tendríamos 1, 2
y 3 por un lado. Y ahora vamos a hacer los otros dos, que es este. Vamos a hacerlo todo cosido y vuelto. Y este. Y vamos a pasar desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Y los otros 3 pues igual. De lado a lado. Vamos a la máquina a coser y volvemos. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es coger cada una de las piezas y las vamos a ir preparando para pasar el pespunte que asiente esta costura. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es cargar la costura y luego volver a cargarla, así de esta manera. Quedando así, el filito perfecto, ¿veis? Vale, ahora le pasaríamos un pespunte. ¿Esta es la que lleva la puntilla? No, en el del caso de la puntilla es diferente, pero en este se lo vamos a pasar al prensatelas, ¿vale? No lo vamos a pasar al borde, la vamos a pasar más o menos por aquí, como unos 8 milímetros o así, ¿vale? Vamos a dejarla ahí. Esta es la que lleva la puntillita. Hacemos así. Sí. Y así se queda sentadita. Y esta es la que lleva una puntilla. Entonces en el caso de esta le vamos a pasar un pespunte aquí al filito y otro por aquí. Que yo en la parte de fuera le fui haciendo la ondita, ¿vale? Así iría. Entonces lo voy a preparar así. Pasamos a la siguiente. Pues vamos a pasar todos estos pespuntes a la máquina y luego volvemos. Os voy a explicar algo bastante importante, que es qué vamos a meter dentro, ¿vale? Yo me he organizado esto un poco en función de lo que yo voy a meter, ¿vale? De la medida que yo os doy en el patrón, me refiero a la parte de abajo y a la parte de afuera, ¿vale? Esta la hemos hecho de esta medida, un poco más grande, digamos, pero la que en realidad manda, la que en realidad nos va a dar la medida, va a ser lo que metamos dentro, ¿vale? Lo que son los bolsillos los podéis hacer igual, ¿vale? Igual de aquí, de ancho. Lo que va a cambiar es la posición. Podéis dejar, ¿ves? Yo aquí le voy a quitar 2 cuadritos, 2 o creo que le he quitado ya 2. O sea, quiero decir, de la medida que yo os dé, tenéis que ajustarlo, ¿vale? Y ver qué espacio vais a dejar aquí, porque por ejemplo, yo aquí he metido una libreta gorda, ¿vale? Luego aquí he metido cosas finas, que son unos sobres, que como lo voy a utilizar para trabajo, pues sobrecitos. Luego aquí he metido unos tacos de facturas, una libreta pequeña de mano para anotar, un boli, y aquí pues meteré cosas sueltas, tickets y cosas, ¿no? Pero si fuéramos a meter, por ejemplo, pues yo qué sé, o una libreta más gorda o un tablet, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí, en esta zona de aquí, si es más gordo, vamos a necesitar más espacio, ¿ves? Yo no podría cerrarlo, ¿vale? Ya me está costando cerrar la libreta, ¿veis? Entonces, va en función de lo que vayáis a meter, ¿vale? Yo el tablet no lo voy a meter porque ya tengo una funda de tablet y no lo voy a meter aquí. Pero si tenéis, por ejemplo, un tablet chiquitito de estos que son tipo esto, pues lo podéis meter. Pero yo en principio voy a meter cosas así no muy gordas, ¿vale? En lo que es esta parte, porque ya meto la libreta esta y aquí. Que probéis lo que vais a meter, que tengáis claro lo que vais a meter dentro, ¿vale? Entonces yo me lo he montado así, de esta manera. Le voy a quitar 2 cuadritos de aquí y va a ser así. Entonces ahora vamos a hacer lo que son los bolsillos, el montaje del bolsillo. Y esta medida nos va a dar la medida de fuera. Vale, pues vamos a empezar a montarlos. Antes de seguir, os voy a presentar una tela que llevo tiempo queriendo presentarla, que es la siguiente, que con ella vamos a hacer este tipo de etiquetitas, ¿vale? No tenemos ni que estamparlo, ya lo tenemos estampadito, ¿vale? Todas tienen relación pues, con la lectura
Y ya que esto puede ser una funda de un libro, de tal, bueno, pues he pensado que era muy buena idea. ¿Veis? He hecho aquí con cartón también. Y es esta tela. Y está llena, 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 llena de etiquetitas, todas con un mensaje que tiene que ver con eso, con lectura. Y entonces lo que hice para sacar yo mis etiquetas fue, le puse a toda una zona papel de aplique, ¿veis? Aquí he recortado yo un montón. Y lo que he ido haciendo es recortando la que me interesa para aplicarla pues donde quiera. ¿Ves? En este caso pues he elegido estas de aquí. Con esta voy a hacer, esta la he puesto en cartón, voy a hacer un ojete metálico y la voy a colgar de aquí. He hecho esta pequeñita para ponerla en la entrada del bolsillo y esta posiblemente pues la ponga ahí y a lo mejor aquí pongo algo más. Pero de momento eso es lo que he pensado. Pero mirad qué cosas más chulas podéis hacer. Con un poquito de fieltro y cuerda, mirad. No me diréis que no es chula. Mira qué chula esta. Esta así como más de Navidad, aquí se enfocar un poquito a Navidad. ¿Veis? Que quiero decir que se pueden hacer aparte etiquetitas para colgar de este tipo, o marcapáginas o lo que sea, ¿vale? Pues vamos a hacer eso, vamos a pegar estas aplicaciones, ¿veis? Que yo ya las tengo con el papel de aplique, ¿veis? Para antes de montar los bolsillos, poner las aplicaciones sin coger el forro. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, en un minutito. Las vamos a organizar más o menos. Os explico, esto simplemente es, vais retirando los papeles y las vais poniendo pues en la zona donde queréis, que yo creo que esta la voy a poner aquí. Os vais a la plancha y simplemente pasáis un pespunte, que en algunas a lo mejor pasa un zigzag, en otras no sé, todavía está por ver, ¿vale? Voy a plantearlo todo y ahora os lo enseño planchadito, ¿vale? Antes de poner en esta parte el forro, en estas sí ya lo hemos puesto, porque entra en este sentido y en este sentido. Pero esta de este ladito no lo podemos poner todavía porque tenemos que unir este lateral con las piezas estas sobrepuestas, ¿vale? Entonces irían así. Aquí podríais hacer, si queréis, en este de adelante una separación, que yo no se la voy a hacer porque así tengo más opción de meter otras cosas, ¿vale? Porque tampoco es muy grande el espacio y no lo voy a partir, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar un pespunte poniendo el forro, pero cogiendo ya estas piezas en el lateral, ¿vale? Lo ponemos así y ahora sí, que podemos poner esta pieza aquí. Y cogemos ya las piezas de abajo correctamente sobrepuestas. Ahora sí, pasamos este pespunte y luego asentaremos la costurita. Vamos a la máquina y volvemos. Ahora vamos a sentar la costura de esta forma y de esta forma. Y le vamos a pasar un pespunte al prensatelas, igual que hemos hecho un poquito más adentro, desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bien, pues ahora sí tenemos las dos partes. Tenemos esta de aquí, con sus dos bolsillos enfrente, y esta de aquí, ¿vale? Entonces, esta de aquí vamos a planchar. Ya he colocado aquí las etiquetitas. Más o menos por aquí, calculo yo que será la mitad. Pues la etiquetita, voy a poner una cosita por aquí. Esta aquí, estas tres aquí, quedan súper chulas. Esta que la vamos a colgar de aquí. Podéis jugar un poco con la imaginación y aquí podéis poner a lo mejor un letrero más grande que ponga algo. Pero vamos a ir a planchar todo esto y volvemos. Muy bien, pues ya tengo preparado lo que vamos a coser. Vamos a coser esta etiqueta, esta. Al final he hecho esta cuadradita que es tan mona y vamos a pasarlas todas. Vamos a la máquina y volvemos. Pues ya puestas las etiquetitas, vamos a poner los bolsillos en su sitio. Recordad que le he quitado dos cuadritos yo, ¿vale? Vosotros tenéis que mirar cómo os queda, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es sujetarlo, muy bien, haciendo coincidir el cuadro, que nos quede parejito. Ahí, y ahora lo que vamos a hacer es afianzarlo todo. Todo esto lo vamos a afianzar. O bien le pasamos un hilván, que es lo que yo voy a hacer, o bien lo podemos pasar a máquina, pero quizás yo lo hilvanaría. Y ya con todo hilvanadito, quitamos el exceso por la parte de atrás. Vamos a hilvanar todo el contorno. Muy bien, ya lo tenemos así y ahora es el momento de recortar por la parte de atrás. Recortamos el exceso.
Ya lo tenemos en este punto, ¿vale? Esta es la medida exacta de cómo tiene que ser la libreta, ¿vale? Tenemos estas dos piezas que son iguales, ¿ves? Esta pieza y esta tienen el mismo ancho. Ya la tenemos preparadita. Entonces, esta es la que nos va a dar la medida de esta, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo está. Esta pieza la tenemos preparada con la guata. No la habíamos ni asegurado ni nada. Simplemente habíamos cortado la guata y ya está. Entonces, vemos que poniéndola de dentro prácticamente está bien. Hay que quitarle un pelín. Pues mira, el cuadrito a lo mejor que le he quitado antes, ¿vale? Entonces, ahora sería coser y volver, pero antes de coser y volver vamos a hacer una cosa, claro. Y es que aquí, en la parte de adelante, vamos a hacer como un texto, porque esta cuadrícula imita pues eso, a una libreta de cuadritos, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un texto, pues lo que cada una quiera poner. Yo quería poner una frasecita chula, ¿vale? Pero antes de eso hay que hacer más cosas, ¿vale? Y es que vamos a poner un rosetón. Este rosetón lo quiero poner yo aquí, como haciendo una decoración. Y luego aquí, pues poner el texto que queremos poner. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Quiero que veáis un poco. Voy a poner esta etiqueta aquí. Es la etiqueta que viene en el borde de la tela. Mirad lo que he hecho. Lo que he hecho es, del patrón viene esta medida, ¿vale? Y lo que he hecho es, la diferencia que hay que quitarle, se la he quitado solamente a la parte de la cuadrícula. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando la libreta gire, se me vea delante esta unión. Se me vea un poquito de flor y la puntilla, ¿vale? Si la hubiera puesto justo en la mitad, pues se vería solamente así y no queda tan mona. Queda más mona pues que se vea un poquito el canto, ¿verdad?, de la flor. Por eso he decidido hacer esta más pequeñita. Ahora haremos este planteamiento, pondremos esta etiquetita y vamos a recortar esta florecita y la vamos a poner ahí. Y luego el texto, ¿vale? Bueno, creo que la voy a poner así, ¿vale? Y ahora simplemente retiramos el papel. Ahí lo veo fino y bien. Vale, bueno, pues ahora lo afianzamos aquí. Y nos vamos a la planchita a ponerlo. Y este, hacemos lo mismo. Este lo vamos a pasar con hilo transparente porque no queremos deslucir la flor. Podríamos pasarlo en negro, pero no quiero. Quiero que esté como si estuviera pintada, ¿vale? Ya lo tenemos planchadito. Vamos a coser, perdón, esta etiquetita. Luego cambiaremos el hilo transparente y coseremos esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a la máquina y volvemos. Lo que he hecho ha sido hilvanármelo todo, ¿veis? Y ahora podremos cortar pues el exceso, ¿eh? Por ejemplo, aquí me sobra un poquito de guata y tal, pues eso. Vamos a limpiar, porque ahora vamos a bordar el texto y no quiero que se me mueva ni me haga ningún pliegue. Muy bien, ahora sí que lo tendríamos. Mirad, qué cosa más mona, por favor. Vamos a buscar la mitad, que la mitad va a ser esta. ¿Esto por qué? Porque quiero saber dónde va a ir el cierre, ¿vale? Esto lleva ahora un cierre de cuero, entonces el cierre pues tendrá unas dimensiones más o menos, yo calculo que algo así. Entonces va a ir más o menos a esta altura. Entonces el texto tiene que ir pues aquí, centrado, sin bajar mucho, ¿vale? Entonces vamos a hacer una marca aquí. Lo voy a poner aquí un poco a modo de referencia, ¿vale? Y ahora aquí vamos a hacer la historia, que ahora os voy a enseñar. Bueno, pues ya lo tengo. Después de estar probando, he hecho varios trazos y tal, hasta que, bueno, así se va a quedar. He cogido un hilo de bordar color gris, gris plomo, que casi siempre bordo con este. Y nada, vamos a empezar. Vamos a hacerlo a punto atrás. Bueno, estamos ya en este punto, ¿veis? Ya tenemos la parte de interior y la parte exterior, ya la tenemos toda trabajadita. Estamos en este punto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encarar esta pieza a esta, porque ahora ya vamos a coser y a volver las piezas. Vamos a ir cogiendo alfileritos a todo el contorno. Y vamos a dejar una aberturita para dar la vuelta, que yo se la voy a dejar aquí, justo aquí. Antes de nada, estoy acordando ahora de que quería hacer una cosa que creo que es muy importante
a la hora de pasar el pespunte aquí. Porque si cuando pasemos el pespunte pasan cosas así o tal, no quiero que pase. Entonces lo que voy a hacer es pasar un hilván justo por donde yo considero que tengo que pasar el pespunte, ¿vale? Vamos a hacer un hilván en un tono de hilo que se vea para que cuando pasemos el pespunte... A ver, va a ser muy complicado que quede cuadrado el cuadro aquí, por eso si ponéis dentro un forro con cuadros, pues es muy mono, pero se complica porque fuera hay cuadro también. Pero bueno, como lo hemos cuadrado también, posiblemente sí que nos salga. Si vamos haciéndolo bien, marcando todo y tal, ¿por qué no? Bueno, ahí sería. Por aquí vemos cómo transparenta un poco el cuadro, ¿lo veis? Entonces podremos pasar por aquí, por este lado, y luego le damos la vuelta y pasamos la parte del delantero justo por aquí. Quizás es lo que vaya a hacer yo, para que nos quede cuadro y cuadro por los dos lados bien. Y ahora a partir de aquí lo voy a coser de este lado. Muy bien, pues vamos a pasar este pespunte de aquí, aquí, hasta aquí, por este lado. Luego le vamos a dar la vuelta, intentando seguir la línea del cuadro, vamos a pasarle por aquí, dejando una abertura entre este y este. Voy a marcarlo, no se me olvide. Aquí, entre este y este, voy a dejar una abertura. Así que vamos a la máquina, vamos a poner una puntada grandecita, teniendo en cuenta que estamos cogiendo ya bastante volumen, vamos a poner una puntada grande. Vamos a pasar un pespunte a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya le hemos pasado el pespuntito y ahora lo que vamos a hacer, vamos a limpiar la zona. Toda esta zonita de aquí, lo que es la guata, la vamos a limpiar. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer también es, vamos a cortar las esquinitas. Así. Las 4 esquinitas. Y ahora ya sí es el momento de darle la vuelta. Vamos a girarlo todo por la abertura que hemos dejado aquí. Muy bien, pues ahora ya le hemos dado la vuelta. Vamos a planchar bien las costuras porque ahora lo que vamos a hacer es cerrar también esta abertura, pero antes hay que planchar bien. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la costurita. Esta de aquí la vamos a cerrar a mano porque ya le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno y ya estaría. Nos falta ponerle el cierre y ya estaría. Voy a poner el hilo doble porque como lo que tengo que cerrar tiene bastante grosor, pues para tener o un hilo de torzal, necesito que tenga fuerza el hilo. Muy bien, ahora sí que lo tenemos. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno. Un pespunte de contorno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo prácticamente por el cuadrito. O sea, como a patilla, un poquito menos de patilla, ¿vale? No queremos que nos quede demasiado grande y luego no nos quepa la libreta, ¿vale? Pero en lugar de hacerlo por el filito, pues lo vamos a hacer un poquito más hacia adentro, a unos 4 milímetros aproximadamente del borde, ¿vale? Bueno, vamos a la máquina, ponemos una puntada larguita y volvemos. Bueno, ya lo tendríamos. Ahora lo que he hecho, he metido todo lo que voy a poner, que bueno, puedo petarlo un poquito más, pero de momento he metido cosas aquí, aquí, ahora os enseñaré un poco lo que tengo. ¿Para qué? Para marcar lo que es el cierre, porque claro, dependiendo de lo que vayas a meter, necesitas un poquito más o menos. Entonces yo lo he dejado una cosita así, que siempre lo puedo llenar un poco más, ¿vale? Me admite un pelín más, teniendo en cuenta que ahí me queda un hueco, ¿vale? Es buscar el centro y simplemente pues marcar. Yo me he hecho un cuadradito, ¿veis? Una rayita ahí en medio, he marcado la mitad y a partir de ahí pues me he hecho el recuadro. Ahora lo vamos a coser, ¿vale? Este es muy fácil de poner, este cierre es súper fácil, ¿vale?
¿Veis qué bien queda con el verdecito? Bueno, simplemente le echo un nudito y ahora voy a salir aquí, para que el nudo me quede dentro, ¿vale? Salgo aquí, que es más o menos donde tengo el agujerito, y salgo ahí, ¿vale? Le doy un puntito para que no corra, para que nunca salga, y ya empiezo a coser. Vamos a darle unas 2 puntaditas por cada agujerito. Ahora pasamos al otro. Bueno, hacemos lo mismo que antes. Nos metemos por aquí, cogiendo guata, para salir aquí. Y aquí afianzamos. Y ahora venimos aquí y vamos a hacer una cruz. Lo que no queremos es coger esta capa, ¿vale? Vamos a coger la capa de abajo, la del forrito solo. O incluso yo no voy a coger ninguna, voy a coger la capa de la guata, ¿vale? Miramos de que no se nos retuerza y vamos a pasarlo 2 veces. Lo que estoy cogiendo es la lámina de guata, eso sí. Una, otra. Hacemos, yo creo que con 2 es suficiente. 2 bien apretaditas, suficiente. Y ahora ya estaría. Hacemos un nudito que llevamos aquí al extremo. Vamos a hacer otro. Y ya perdemos el hilo. Ahora borraremos las marquitas esas de boli. Bueno, vamos a poner la guinda del pastel, que es esta tarjetita que he hecho con la tela de tarjetitas. Mirad qué cosa más chula. Le he hecho el ojete metálico, pero me he quedado sin batería y no os lo he podido mostrar. Bueno, le voy a poner este cierre rústico y lo que vamos a hacer es meterlo así y lo voy a coger aquí en la puntillita. Y queda de esta forma. Ahora os voy a enseñar lo que yo voy a meter dentro, ¿vale? En un lado voy a poner mi libreta, que por cierto, esta libreta la tenéis a la venta en la tienda. Está en malva, en tono lino y en azul. Así con la temática esta así antigua, de tipo así sellitos. Y es simplemente una libreta en blanco que es chulísima, ¿vale? Yo voy a utilizar esta y puedo utilizar también mi agenda que tiene el mismo formato. Vamos a meterla aquí. Luego en esta zona de aquí, como yo lo voy a utilizar para esto, para trabajo, voy a meter unos sobres aquí en este espacio. En este espacio de aquí voy a meter lo que son unos tacos de factura. Esta es una agenda para notas pequeñas así que siempre llevo a mano. La voy a poner aquí. Por supuesto mi bolígrafo, que lo voy a poner ahí. Todavía me queda este espacio para meter cositas, no sé, tickets o lo que sea, ¿vale? Entonces queda así de mona. ¿Veis? Y todavía podría rellenarla más, si quisiera, porque todavía tengo un poquito aquí de espacio. Bueno, ya lo tenemos terminado. Hemos bordado, hemos hecho un poquito de scrapbooking y así de bonito nos ha quedado. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!